Queridos hermanos, nos volvemos a encontrar para compartir esta serie que le hemos llamado Tras las huellas de Jesús, y hoy nos vamos a centrar en las curaciones que realizó Jesús. Estas son los testimonios históricos más fidedignos junto con los relatos de la Pasión que se cuentan no solo en los evangelios, sino también en documentos extrabíblicos. En el Evangelio de Marcos, que es el más antiguo, ni bien comienza el Evangelio, ya se cuentan algunas de estas curaciones de Jesús: a un leproso, a un paralítico, a una mujer con hemorragias, a un hombre con la mano paralizada, etc. En el mismo Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, versículos del 32 al 34, dice: al atardecer, después de ponerse el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados, y la ciudad entera se reunió delante de la puerta. Jesús curó a muchos enfermos que sufrían de diversos males. Aquí en Cafarnaúm, en la casa de Simón Pedro, donde Jesús tenía su base para moverse por la Galilea, se cuenta que Jesús realizó un montón de curaciones, ¿no? En los documentos históricos extrabíblicos, ya en el siglo I, en el año 93 al 94 de la era cristiana, Flavio Josefo, en su obra Antigüedades Judías, nos dice acerca de Jesús: por aquel tiempo existió un hombre sabio llamado Jesús, si es lícito llamarlo hombre, porque realizó grandes milagros y fue maestro de aquellos hombres que aceptan con placer la verdad. Podemos ver que tanto en las Sagradas Escrituras, en los Evangelios, como en documentación de tipo histórica extrabíblica, se narran estas actividades de curaciones que realizó Jesús. Lo paradójico es que durante siglos el cristianismo, la Iglesia, ha silenciado esta actividad sanadora de Jesús. Vaya a saber por qué causas, pero obvio que ha puesto más el acento en una imagen de Jesús, maestro de sabiduría, que había venido al mundo a transmitir la palabra de Dios y las enseñanzas de parte de Dios. ¿A quiénes estaban destinadas estas curaciones? Si bien los evangelios cuentan que Jesús curó a todo tipo de personas, judías, paganas, creyentes, no creyentes, ricos, pobres, etc. Sin embargo, las curaciones están direccionadas más a este sector de la población, a este grupo de enfermos, leprosos, ciegos, paralíticos, marginados, excluidos, el sector más pobre de la sociedad, a quien Jesús con las curaciones les mostraba el rostro misericordioso de Dios. Para poder entender un poco el contexto en el que se sitúan las curaciones, es bueno entender en esa cultura judía del siglo I cómo se entendía la enfermedad y la salud. Hay tres ámbitos para poder entender esta problemática. En primer lugar, el ámbito de la familia, el ámbito de lo privado. Cuando una persona se enfermaba, tanto la familia como los vecinos trataban de diagnosticar cuál era la enfermedad y con los recursos que tenían a mano poder curarlo. Un segundo ámbito era el de la medicina, el de los médicos, el ámbito profesional, que en ese tiempo estaba poco desarrollado y que el acceso para las clases sociales más bajas era prácticamente imposible. Y hay un tercer ámbito llamado étnico, que tiene que ver con las medicinas alternativas y con los sanadores populares. En este tercer ámbito se inscriben las curaciones de Jesús, ¿no? Jesús fue un sanador popular que curaba a las personas de distintas maneras, como lo habían hecho Elías y Eliseo, los profetas, ¿no? La enfermedad en ese tiempo se creía que eran causadas por dos razones. En primer lugar, por la situación de pecado de la persona. Incluso se creía también que podía haber pecado algún familiar, en el caso concreto de los padres,
el capítulo 9 del Evangelio de Juan, cuando los discípulos ven a un ciego de nacimiento, le preguntan a Jesús quién había pecado, si él o sus padres, para que naciera ciego. Jesús les respondió que ninguno había pecado, sino que era para que se cumpliera la gloria de Dios, porque luego sabemos que Jesús curó a ese enfermo, ¿no? Y otra de las razones que se creía causaban la enfermedad eran los espíritus malignos, por lo que, si seguimos este razonamiento, nos damos cuenta que la enfermedad en ese tiempo no tenía solamente que ver con una cuestión de tipo física, sino que también estaba vinculada al ámbito social y religioso de una persona. Un enfermo a la vez era una persona excluida de la sociedad y por supuesto excluida también de la práctica religiosa y del culto, ¿no? Esto era grave, porque no solamente las personas sufrían el dolor físico de la enfermedad, sino que también la marginación. Y como para los judíos Dios es el autor de la vida y el autor de la salud, verse enfermos en el fondo era creer, pensar que Dios no los quería y que Dios los había abandonado, ¿no? Con estos enfermos Jesús se encuentra en los caminos, se encuentra en el ingreso a los pueblos, a las ciudades, en la puerta de las sinagogas. En todos esos lugares Jesús se va a encontrar con ellos y les va a ofrecer la curación. ¿De qué manera sanaba Jesús? Bueno, Jesús principalmente sanaba a través de la palabra, ¿no? Y lo que hacía era pedirle a las personas la fe, ¿no? Que creyeran en el poder salvífico, en el poder curativo que Él podía darles y que era un signo del amor misericordioso de Dios, ¿no? Como decíamos, un Dios que es Padre. Por eso generalmente Jesús cura de esta manera. Sin embargo, hay pasajes, como uno que les voy a leer ahora, del Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículo del 32 al 35, que dice que le presentaron a Jesús a un sordomudo y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús lo separó de la multitud y llevándolo aparte le puso los dedos en la oreja y con su saliva le tocó la lengua. Después, levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo, Efatá, que significa ábrete. Enseguida se abrieron sus oídos, se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Aquí podemos ver que Jesús también realiza unos gestos a la par de curar con la palabra, pero sin embargo no hay que confundir las curaciones de Jesús con lo que podían hacer magos o otro tipo de personas que también tenían esta práctica en el contexto de la cultura judía de aquel tiempo, ¿no? Como decía, lo que Jesús siempre le pide al enfermo es que tenga fe. Hay un pasaje muy bonito del Evangelio de Marcos, capítulo 5, del 21 al 43, donde Jesús va caminando con sus discípulos, se acerca a una mujer de atrás, pensando que con tocarle el manto va a quedar curado. Jesús la descubre, ¿no? Y después de un diálogo que tiene con la mujer, Jesús le va a decir, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Inmediatamente había venido Jairo, un jefe de la sinagoga, a pedirle que curase a su hija. En ese momento le dicen que ya la hija había muerto y que no lo moleste al maestro. Frente a esa situación, Jesús le dice a Jairo, no temas, basta que creas. Después el Señor irá a la casa de Jairo y la resucitará a su hija. Como podemos ver, las curaciones de Jesús nos dejan algunas enseñanzas muy sencillas. En primer lugar, que Jesús fue un sanador popular que cuando curaba estaba mostrando el rostro misericordioso de Dios. También su cercanía a los sectores más pobres de la población, a los sectores excluidos, y cada vez que Jesús los curaba, les estaba manifestando que Dios los amaba, que Dios no los había abandonado y que ellos,
que eran los últimos de la sociedad, ahora eran los primeros y los privilegiados. Por último, estas curaciones son el signo de la llegada del reino de Dios. Los profetas en el Antiguo Testamento decían que cuando el reino de Dios llegue, cuando venga el Mesías, su actividad, su obrar iba a estar centrado, entre otras cosas, en las curaciones de los enfermos. Al curar Jesús a enfermos de todo tipo, está demostrando, poniendo en evidencia que el reino de Dios ha llegado. Con esto terminamos la reflexión del día de hoy sobre las curaciones de Jesús y los invito para la próxima semana, el próximo miércoles, a escuchar, a participar de esta serie Tras las huellas de Jesús, ya que vamos a reflexionar acerca de los exorcismos que realiza Jesús. Un abrazo grande, lluvia de bendiciones para todos y que Diosito los acompañe siempre.